Buen día, muchachos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy para que nos rinda un poco más el tiempo, así que hoy solamente tenemos una hora. Y la intención de la clase del día de hoy es que podamos concluir la parte de la teoría relacionada con marcapasos. Bueno, igual les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pues pueden levantar la mano en cualquier momento e interrumpirme para que podamos tratar de resolver sus dudas. Entonces, en la clase pasada ya vimos todo lo relacionado directamente con el generador de pulsos y estábamos ya iniciando directamente con la parte de lo que corresponde con los cables conductores. Ya vimos que estos son directamente los cables que realizan la interconexión entre el generador de pulsos y el tejido cardíaco directamente, y es quien realizará toda la parte relacionada con el sensado y la estimulación artificial por parte del marcapasos. Y lo que alcanzamos a mostrar directamente es que los cables conductores están realizados considerando 5 componentes principales: el electrodo que se encuentra en la punta, el elemento de fijación, la bobina del conductor, el sistema de aislamiento y la terminal de conexión directamente con el generador de pulsos. Y lo último que vimos era un poquito relacionado directamente sobre cuáles son las formas en las cuales está constituida la punta del electrodo, que tiene que tener un radio muy pequeño para tener una mejor densidad de corriente y generar umbrales de estimulación más bajos, y que en este caso tenía características especiales como que la punta de este electrodo debe de ser porosa para permitir que el tejido del miocardio pueda crecer alrededor de estos poros y aumentar así su zona de contacto, y que también nosotros debemos de requerir directamente la aparición de una pequeña cápsula de eluyente de esteroides que va a permitir que el tejido en donde se tiene el contacto directo de la punta se mantenga vivo, que no haya una cicatrización, que no se genere este tejido muerto, y que entonces en este caso podamos tener siempre una buena estimulación, ¿sale? Entonces este eluyente de esteroides también mencionamos directamente que se va a estar liberando de manera gradual a lo largo de los años, básicamente para permitir que el tejido fibroso se mantenga fuera de la zona de contacto donde tenemos la punta del electrodo. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo directamente las otras partes de los cables conductores, y en ese sentido debemos de tener bien claro que a pesar de que los marcapasos pueden tener generadores de pulsos donde se tienen diferentes derivaciones y que el generador de pulsos es el elemento tecnológico más importante, debemos de tener bien claros que usualmente los cables conductores son los que se utilizan para realizar la clasificación de marcapasos dependiendo de las características de dichos cables. Entonces, en este caso, no solamente tendremos que pensar en que sea un marcapasos de una, dos o tres derivaciones, sino también el tipo de paciente, y esta información me la entrega directamente el cable conductor, ya que los marcapasos pueden ser clasificados de acuerdo a la longitud del cable conductor, porque esta me va a dar una idea directamente de las dimensiones del paciente, o si hablamos de alguien pediátrico o alguien adulto, del método de fijación del cable conductor, que ese también es una de las características principales por las cuales uno tiene que decidir adecuadamente qué tipo de cable conductor va a utilizar, dependiendo de las características y condiciones del corazón de cada paciente, de si los cables conductores son bipolares o unipolares, y del material de aislamiento utilizado para el cable conductor. Todas estas características se pueden elegir a la hora de seleccionar el marcapasos y son importantes porque cada una de ellas va a decidir alguna característica particular de cada paciente. Condiciones de si es niño o adulto, condiciones de si su corazón se encuentra muy sano o si es la primera vez que le ponemos un marcapasos o es recurrente, de si se va a fijar directamente en aurículas o ventrículos, de qué tan bien esté la vasculatura del paciente o qué tan incómodo se pueda sentir con los cables conductores dentro de la vasculatura, de si el material utilizado el paciente lo va a rechazar o no. Entonces, en este caso, por eso es importante definir todas estas características. Ahora bien, hablando de una de las características principales, el tipo de fijación, aquí debemos de entender que van a existir cables conductores con fijación activa y fijación pasiva. El elemento de fijación activa básicamente funciona como si nosotros tuviéramos un pequeño sacacorchos. Y entonces en este caso básicamente se llama fijación activa porque literalmente el especialista clínico debe de enganchar el cable conductor y atornillarlo en el tejido cardíaco. Entonces en ese sentido nosotros podemos observar que los cables conductores con una punta de fijación activa
son como los que se muestran en esta imagen, en donde podemos observar esta especie de tornillo o sacacorchos, como yo les mencionaba, que está unido directamente a la punta del cable conductor. Entonces, en este caso, obviamente, este movimiento giratorio que atornilla directamente el cable conductor en el tejido cardíaco permite que este sea más estable a pesar de todos los movimientos que puedan ocurrir dentro del corazón. Sin embargo, el hecho de que nosotros atornillemos algo directamente en el tejido cardíaco pues puede causar un poco más de daño, ¿vale? Pero de nuevo estaremos asegurando que este elemento se encuentre súper seguro. Por otro lado, la fijación pasiva van a ser aquellos en los que el elemento se fija dentro del tejido cardíaco. En este caso vamos a estar hablando de aquellos cables conductores que tienen en la punta del electrodo una especie de ancla como la que se observa directamente en esta imagen en específico. Entonces, lo que sucede con estos en particular, aquí a lo que se refiere directamente la parte de que se fijan dentro del tejido cardíaco, si lo voy a sacar la plumita. Es que imagínense ustedes que nosotros hacemos una pequeña incisión sobre el tejido cardíaco, como esto en específico, y nosotros de este lado tenemos nuestro cable conductor. Uy, qué feo dibujo, pero ustedes imagínense que esto está bien dibujado. Entonces la parte recta obviamente corresponde con todo el cable conductor y esta V es como si tuviéramos la representación de estas aspas vistas de frente. Entonces tienen esta morfología con esta configuración en específico de tal manera que el especialista clínico pueda hacer una pequeña incisión dentro del tejido cardíaco del miocardio, muy superficial, para que entonces él pueda empujar directamente el cable conductor por esta abertura en específico y la forma de V que tiene es para que al ingreso sea relativamente sencillo, pero una vez que se encuentra adentro, entonces en este caso estas aspas van a detener directamente al cable conductor dentro y en contacto del tejido cardíaco. Entonces, en ese sentido, obviamente, estas aspas están diseñadas para que para la abertura sea relativamente sencillo, pero a la salida no lo permita tan fácilmente. Entonces, en este caso, obviamente, como aquí solo hacemos una pequeña incisión superficial, pues se causa menos daño al tejido cardíaco y usualmente es más aceptado por la mayoría de las personas que su corazón lo pueda aceptar. Sin embargo, se requiere de un proceso de maduración y entonces son menos estables en un periodo inicial. En un periodo inicial hablamos directamente de lo mejor de semanas, porque obviamente cuando este tejido empieza a cicatrizar, se empieza a cerrar la herida, va a empezar a crecer el tejido cardíaco alrededor de esta ancla. Entonces, en ese momento, cuando ya cierra la herida y el tejido cicatrizado comienza a coagular, entonces en este caso ya se vuelve estable como en el otro. Entonces, en este caso son ambas las formas en las que existe esta fijación de los cables conductores y hay que tomar esto en consideración en específico, ¿vale? ¿Hasta aquí alguien una duda, muchachos? Están hechos como las puntas de flechas estas también, de acuerdo. ¿Perdón? Que están hechas como las puntas de flechas, que están hechas para que entre fácil y no puedan... Exactamente, tienen exactamente la misma intención. Con esta morfología y esa angulación por aberturas relativamente pequeñas es sencillo poder ingresar, pero a la hora de poder retirarlos, estos no lo permiten. Muy bien. Entonces, ahora bien, dijimos que el tipo de fijación, sí, Carla, adelante. Y cuando se tiene que retirar el marcapasos. Ok, es lo que vamos a ver directamente en esta diapositiva. Entonces, en este caso, las personas que ya han pasado por una cirugía de corazón o que ya han directamente tenido algún otro tipo de marcapasos colocado directamente de estos, a ellos usualmente por esta situación de que ya han tenido alguna incisión, han tenido una herida en el tejido cardíaco, pues es muy normal que el tejido cardíaco se vuelva más grueso, se vuelva más fibroso. Y entonces, en ese sentido en específico, aquí para ese tipo de pacientes, revisando sus historiales, a quienes se les recomienda directamente que se utilicen cables conductores con fijación activa. Y en este caso pudiéramos encontrarnos con algo similar. Entonces, aquí es, por ejemplo, una situación en la cual
se le está quitando un cable conductor a un paciente en específico que tuvo un primer marcapasos y se observa directamente que este tejido blanco es tejido fibroso, es tejido muerto. Entonces, ahí en esa capa superficial sucede directamente esta parte de que ese tejido no es bueno para conducir el impulso eléctrico y entonces en este caso se tiene que superar un cierto grosor de tejido para poder llegar al tejido que se encuentra vivo. Entonces, en este caso, cuando se hace la implantación de un nuevo marcapasos, se tiene que retirar todo este tejido muerto para poder sacar todo el cable conductor, porque ahí es en donde se encuentra anclado directamente, y tener libre de nuevo tejido vivo, tejido funcional, para poder generar este buen sensado y esta buena estimulación. Entonces, en este caso en específico, nosotros vamos a considerar que cuando se encuentra un paciente con esas características, que ya haya tenido un procedimiento quirúrgico en tejido cardíaco o que tenga una segunda reincidencia de marcapasos, es probable que se solicite que se tengan ese tipo de tejidos. También nosotros nos vamos a encontrar en situaciones en las que, como el punto de contacto directo de los cables conductores de fijación activa es mucho más pequeño, también es preferido para poder utilizarlo en donde se encuentren aurículas. Entonces, en este caso, cuando es la primera incidencia directamente de marcapasos que se le implanta a un paciente, entonces en este caso el de fijación activa sí atornillamos y es más dañino, pero el área que va a dejar directamente con una cicatriz puede ser mucho más pequeña. Entonces en este caso también, como en las aurículas no tenemos una contracción tan fuerte, es preferible utilizar este tipo de elementos de fijación. Por otro lado, los cables conductores de fijación pasiva son más considerados para situaciones en donde el cable conductor tenga que ir anclado directamente en los ventrículos, porque los ventrículos son unos que generan una contracción mucho más fuerte y necesitamos un poco más de agarre en particular. Y entonces, en este caso, cuando nosotros retiramos un cable conductor de un tejido cardíaco y podamos intentar reinsertar otro, esta es la cantidad de tejido que nosotros nos traemos. Entonces, ese es el tejido cardíaco que crece alrededor del cable conductor y por el que se requiere tener ese tiempo de, digamos, de cicatrización para que una vez que ya eso cicatrice, eso no se mueve, no importa que el corazón tenga que latir muchísimo. Y entonces en este caso tenemos una zona de agarre mucho más grande que si tuviéramos uno de fijación activa y es la razón por la cual se utiliza o se prefiere utilizar directamente en ventrículos. ¿Sale? Entonces debemos de tomar estas consideraciones en particular. ¿Va? No sé si esto respondía a tu duda, Carla. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda aquí, muchachos? Sí, profe. No recuerdo si lo comentó, pero el de fijación pasiva, ¿cómo es que se adhiere al tejido del miocardio? Literalmente es como si tú te hicieras la incisión en específico y en esa incisión tú insertas el ancla y te esperas a que eso cicatrice. Y el tejido cardíaco literalmente es el que lo fija porque va a empezar a crecer alrededor de eso. Como estábamos hablando de que literalmente hacemos una incisión, bueno, creo que todavía está el dibujito aquí. Este aquí. O sea, como aquí nosotros tenemos una incisión, generamos una herida, pues ya sabemos que directamente dentro de nuestros componentes de la sangre, glóbulos blancos y plaquetas se van a encargar de hacer toda la parte de cicatrización en el momento que encuentran una inflamación. Entonces, literalmente lo que se hace es que las plaquetas se comienzan a fijar directamente sobre este elemento de fijación pasiva y lo fijan directamente así. Entonces, hablamos de que sí, mientras sucede ese periodo directamente de cicatrización, la punta de este electrodo de fijación pasiva se va a estar moviendo, pero es un poco, ¿no? Tampoco es que se haga una super incisión como para que esto vaya bailando, se hace una incisión pequeña del tamaño justo para que entre relativamente fácil y le sea muy difícil de salir. Entonces, se mantiene dentro por las anclas y durante el periodo de cicatrización, este puede tener un poco de movimiento, pero sigue estando en contacto directamente con tejido vivo y entonces permite realizar el sensado y la estimulación sin mayores problemas. Pero por eso lo que observamos directamente en esta imagen, este es el tejido cardíaco que cicatriza alrededor del elemento de fijación pasiva y es lo que asegura este tipo de cables conductores. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Perfecto. Entonces,
Ahora vámonos con otra característica. Hablamos de los cables conductores que pueden ser unipolares o pueden ser bipolares. Ya debemos de saber que para que podamos cerrar el circuito nosotros debemos de contar con dos polos. Nuestros cables deben de contar con dos polos, uno positivo y uno negativo, y estos son los que se tienen que juntar o armar el circuito directamente con el generador de pulsos. Entonces, aquí vamos a hablar que los cables conductores pueden ser bipolares, es decir, que los dos polos se van a encontrar en el extremo de la punta del cable conductor, y aquellos que son unipolares van a tener solamente un polo en el extremo y utilizan la carcasa del marcapasos como el segundo polo. Entonces, en ese sentido, son las dos maneras en las cuales debemos de considerar que el circuito se puede cerrar o que tenemos nuestro polo positivo y nuestro polo negativo dentro de este elemento que es el cable conductor. En ese sentido, nosotros podemos observar directamente que este dibujo con el inciso A corresponde directamente con un cable conductor bipolar. Tenemos directamente la punta del electrodo y el otro punto del punto en el cual tenemos positivo y negativo que se encuentra cercano en la punta, y en el otro solamente tenemos el electrodo y el electrodo por acá, que sigue siendo lo mismo, y el resto se manda directamente hasta la carcasa de mi cable conductor. ¿Sale? Entonces aquí debemos de tener bien claro que obviamente la desventaja principal de que nosotros tengamos un cable unipolar es el hecho de que un extremo es la punta del electrodo y el otro es la carcasa. Entonces significa que el estímulo eléctrico va a viajar desde la carcasa, va a recorrer todo el cable conductor y va a estar generando el estímulo directamente en la punta. Entonces, en este caso, podemos tener la posibilidad de que si el aislamiento no es muy bueno o el cable ya está muy desgastado, este estímulo eléctrico también estimula en otros lados, no solamente en lugares en donde está conectado directamente la punta del cable conductor, como músculos pectorales, y se sienten un poco de disconformidad en ese sentido cuando sucede esto, que en algún punto del trayecto de la carcasa a la punta del cable conductor, el toque se transmita hacia el resto del cuerpo del paciente. Los cables bipolares tienen la gran ventaja de que como todo va a estar localizado en la punta, pues entonces tienen un rango de estimulación muy local, es decir, que solamente se va a asegurar de que lo que se está estimulando va a ser el músculo cardíaco. Y entonces en ese sentido también son menos propensos de recoger señales eléctricas de lo que se encuentra alrededor que pudieran meterle ruido directamente al sistema de sensado del marcapasos. En ese sentido, pareciera siempre viable que mejor utilicemos cables conductores bipolares todo el tiempo. Sin embargo, debemos de considerar el hecho de que los cables unipolares van a ser más cómodos para el paciente debido a que son menos voluminosos. El calibre de los cables bipolares es más grande porque tiene que llevar todos los dos cables a lo largo de todo el cable conductor y después separarse directamente en la punta para tener polo positivo y negativo. Y entonces en este caso, si hablamos de una persona que a lo mejor tiene problemas vasculares, tiene rigidez en alguna parte de la región en donde se pasan los cables conductores, este hecho de que tengamos todavía un cable de un calibre un poco más grueso puede generar un poco de disconfort o molestia en nuestro paciente. Y entonces en ese sentido también se tiene que evaluar directamente con el paciente si su vasculatura puede soportar un cable más grueso o si mejor nos vamos por uno unipolar que es menos voluminoso y obviamente este va a generar menos disconfort en el paciente. ¿Dudas aquí, muchachos? Perfecto. Ahora bien. En términos del aislamiento, este es relativamente sencillo. Usualmente de manera comercial se van a tener dos tipos de aislantes. Un aislante es elástico o de poliuretano. Entonces, ambos son derivados plásticos, obviamente, que van a permitir generar esta parte de aislamiento. La diferencia principal es que el aislante elástico es mucho más flexible y entonces en este caso va a tener la posibilidad de tener un mayor movilidad directamente con el paciente, generar menos disconfort. Si el paciente, a lo mejor, por ejemplo, si hablamos de un niño que va a empezar a crecer, ese cable conductor tiene que estarse acomodando en algún lugar y el especialista lo tiene que acomodar de tal manera que si el niño comienza a crecer, este cable también pueda seguirse acomodando sin generar muchos problemas. Entonces el aislante elástico es mucho más flexible, pero tiene un índice más alto de fricción con la sangre. Entonces en este caso debemos de recordar que el cable conductor va en medio de una vena.
Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos un cierto grado de fricción con la sangre, pues podemos empezar a romper directamente los elementos principales de la sangre y esa sangre a largo plazo puede no funcionar muy bien. Entonces, de tal manera que si nosotros pensamos en que no quiero tener esta fricción con la sangre, voy a elegir un cable conductor que tenga un aislante de poliuretano y que usualmente eso está pensado para pacientes adultos que ya no van a crecer o que su actividad física va a estar muy limitada, muy disminuida, mientras que va a seleccionarse aislantes elástico para situaciones de niños o de personas que usualmente tengan que realizar muchos movimientos en su vida cotidiana. Y por último, la parte de la longitud del cable conductor, esta es relativamente sencilla. Vamos a elegir que un cable conductor es para adultos cuando se tienen cables cortos de 25 a 30 centímetros. Cuando son de niños pequeños, se utilizan cables largos de 35 centímetros aproximadamente. Y para niños en etapas de desarrollo, hablamos directamente de adolescente, podemos hablar de cables largos que están en el rango de los 50 centímetros. Y como ya mencionamos anteriormente, la razón principal por la cual para los niños es más grande que para los adultos es debido a que ellos están en un proceso de crecimiento. Entonces, en este caso, es imposible saber si ese niño va a crecer 5, 10, 20, 30 centímetros durante su etapa de desarrollo. Y recordemos que los marcapasos tienen que durar por lo menos esos 10 años de los que estábamos hablando. Entonces, en este caso, conforme va a insertarse durante un niño que está en una etapa de desarrollo, que digamos que hablamos entre los 10 y los 18 años, pues debemos de considerar un cable muy largo y el especialista clínico trata de acomodarlo de tal manera que conforme va creciendo, este se pueda ir desenrollando y acomodándose directamente para que no genere problemas con nuestro paciente en particular. ¿Vale? ¿Alguna duda aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, ya vimos generador de pulsos y sus diferentes componentes. Ya hablamos de manera general de las características de mi cable conductor. Pues de lo último que vamos a hablar relacionado con el marcapasos es del programador, que este no es algo que está implantado, pero es un elemento importante dentro de todo el sistema de marcapasos que nosotros estamos observando. ¿Vale? Aquí hay unas imágenes bastante sencillas de diferentes tipos de programadores comerciales, en donde nosotros podemos identificar que un elemento en común puede ser el hecho de contar con una antena para tener esta comunicación de radiofrecuencia y tiene la posibilidad de tener despliegues digitales para poder observar las señales, tener la captura de información, tiene posibilidades de algunos controles para modificar parámetros, etcétera, etcétera. Básicamente es una pequeña computadora que se comunica directamente con el generador de pulsos que está implantado en nuestro paciente. Entonces, estos programadores me permiten realizar modificaciones de forma no invasiva a todos mis parámetros funcionales de marcapasos y ya sabemos que en este caso podemos hablar relacionado directamente con las amplitudes o duraciones del pulso, monitorear el nivel de la batería, definir los periodos de supresión de refracción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que un marcapasos trabaje de forma eficiente durante toda su vida útil, es necesario siempre estar ajustando los parámetros dependiendo de las necesidades del paciente a lo largo del tiempo. Ya lo hablamos también, ¿no? Un paciente que a lo mejor está en una etapa de desarrollo puede tener la necesidad de realizar actividad o tener un poco de actividad física, porque a lo mejor llega el momento en el que tiene que ir a estudiar a la escuela, se levanta todos los días temprano, va a la universidad, regresa, sube, baja escaleras. Entonces sabemos que para ese paciente puede haber un periodo de 4 o 5 años en el que a lo mejor puede tener una frecuencia cardíaca relativamente alta. Sin embargo, a lo mejor después, cuando termina sus estudios, se encuentra un trabajo de godín, de escritorio, y a lo mejor la cantidad de actividad física que realiza en el día disminuye un poco. Entonces, en ese caso, el marcapasos puede que haya estado ajustado para un ritmo de vida muy particular, un poco activo, y ahora se tiene que volver a ajustar para un ritmo de vida un poco más pasivo. Entonces, por eso, año con año o cada 6 meses se recomienda que los pacientes tengan un acercamiento directamente con su especialista clínico para una revisión de rutina de los parámetros del marcapasos, de si se requiere ajustar algún parámetro, revisar el nivel de la batería o alguna otra problemática que nos pudiéramos encontrar. Entonces, el programador del marcapasos es la herramienta clínica por excelencia que me permite hacer estos cambios en los parámetros de mi marcapasos.
y podemos recibir y procesar información, tanto de pruebas de funcionamiento del marcapasos, las cuales pueden servir directamente para diagnosticar el dispositivo. Entonces, no solamente es revisar el corazón de la persona, sino también revisar que el dispositivo de asistencia cardíaca esté funcionando de manera óptima. Ahora bien, los marcapasos no es una tecnología moderna, por así decirlo. Es algo que se estuvo utilizando desde inicios de los años 60. Entonces, en este caso, debemos de entender que durante los primeros inicios de esta tecnología de asistencia cardíaca, pues los programadores no eran estas minicomputadoras que tenemos hoy en día. Entonces, allí había que buscar alguna manera de poder tener el control directamente de algunos de los parámetros. Entonces, a inicios de los años 60, lo que se podía controlar era la frecuencia de estimulación y esta se regulaba totalmente de manera manual. Entonces, en ese sentido, lo que se hacía es que la frecuencia de estimulación se trataba de fijar para valores promedio en los cuales uno esperaba que el paciente se mantuviera durante todo el día, toda su vida, que eso es imposible, pero a lo mejor uno pudiera pensar, bueno, esta persona con que tenga una frecuencia de estimulación aproximada a 70 latidos por minuto, 80 latidos por minuto, la puede hacer a lo largo de su día a día. Y entonces, en este caso, lo que se hacía directamente era utilizar una aguja estéril que se insertaba directamente, como recordaremos, el generador de pulsos o el marcapasos está implantado de manera superficial por debajo del hombro y del hueso de la clavícula. Entonces, en este caso, el médico podía palpar directamente donde se encontraba un pequeño potenciómetro, en donde había una perilla micrométrica para que el médico insertara una aguja y manualmente pudiera ajustar directamente cuál era esta frecuencia de estimulación. Obviamente esto no perduró mucho porque era invasivo y no era tan adecuado ni tan sencillo poder asegurarte cuál es el valor de la frecuencia cardíaca que tú estabas tratando de ajustar. Había que conectarle un monitor de signos vitales al paciente y checar que todo estuviera funcionando, pero no era la mejor de las soluciones. Una década después, en los años 70, se superó esta parte de hacer una configuración manual directamente de la frecuencia cardíaca y se sustituyeron las agujas por imanes. Entonces, en este caso, básicamente se construían los generadores de pulsos con interruptores, los cuales eran movidos a través de imanes. Entonces, estos solamente podían tener dos posiciones y de esta manera, pues uno pasaba directamente los imanes y se encendían o se apagaban unos switches. Esta configuración de switches, pues permitía controlar parámetros como la frecuencia de estimulación o el valor de sensibilidad o el voltaje de estimulación, dependiendo de las situaciones. Pero ya de nuevo venían para cada una de estas variables un par de parámetros prefijados de parte del fabricante. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo eran directamente estos switches. Entonces, en este caso, aquí tenemos que este marcapasos de una sola derivación tenía esta presencia de 3 switches que se podían intercambiar directamente con un imán. Entonces, en este caso, esta era la forma en la cual se evitaba la parte invasiva de insertar una aguja y simplemente se pasaban unos imanes cercanos al lugar donde se encontraba el generador de funciones. Pero ¿cuál es el problema? Ya sabemos que en este caso es muy probable que si tenemos switches activados por imanes, pues podamos encontrarnos un montón de cosas a lo largo de la vida cotidiana que pudieran generar campos magnéticos suficientemente fuertes que permitan realizar una modificación de los parámetros y el paciente no se dé cuenta. Entonces, en este caso, obviamente esta teoría de hacer la manera de ajustar los parámetros de los marcapasos no fue la más exitosa en este sentido. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, a finales de los 70, pues se consideró la idea de utilizar componentes de radiofrecuencia que se incorporaran directamente en la tecnología del generador de pulsos y en este caso poder tener la transmisión de información utilizando este principio de radiofrecuencia de manera totalmente inalámbrica. Entonces, en este caso, aquí hablamos de que este fue el inicio de los programadores modernos, ya que se requerían de sistemas de radiofrecuencia que pudieran mostrar cuál era toda la información que nosotros podíamos extraer directamente del dispositivo y entonces, en este caso, empezar a ampliar directamente las opciones de configuración que tenía cada persona. Entonces, en este caso, se requería de un sistema de telemetría de 2 vías para poder tener recepción y transmisión de información
y de esta manera también se disminuyó la incidencia de elementos externos que modificaban los parámetros del marcapasos de nuestros pacientes de forma no deseada, porque ya sabíamos que este sistema de telemetría debería de estar mandando información de radiofrecuencia a una frecuencia muy particular que solamente el dispositivo iba a encontrar y con la cual pudiéramos encontrar una manera de que se generara un intercambio de configuración y modificación en los parámetros y los ajustes particulares. ¿Vale? Entonces, hoy en día los programadores son unas mini computadoras como las que se observa directamente en esta imagen y ha potenciado totalmente los beneficios de las ventajas de un sistema de radiofrecuencia. Ahora ya sabemos que a través de estas señales de radiofrecuencia, pues yo puedo transmitir señales, puedo transmitir parámetros, puedo generar configuraciones o modificaciones en las configuraciones de los dispositivos sin necesidad de tener un contacto en específico. Entonces, obviamente aquí podemos tener no solamente la transmisión de parámetros, sino también la recepción de información que me permite tener un control mucho más preciso de cada componente del marcapasos, ¿no? Y entonces de esta manera con las señales, con los números que me arroja directamente la señal de radiofrecuencia, yo puedo evaluar cómo se encuentra mi paciente y cómo se encuentra mi dispositivo. También para poder evaluar si es necesario realizar un cambio o programar mejor totalmente la visita con el cardiólogo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, tomando esto en consideración, pues prácticamente ya cubrimos de manera muy general toda la información relacionada con marcapasos. Y entonces, en este caso, considerando que cardioversor desfibrilador implantable va a ser básicamente una combinación de marcapasos y desfibrilador, pues entonces ahora mejor vámonos directamente al lado opuesto de los dispositivos de asistencia cardíaca. Los desfibriladores, que también como ya mencionamos y trataremos de recordar, este es un dispositivo utilizado de manera externa, solo en caso de emergencias, y utilizado particularmente para restablecer ritmos cardíacos extremadamente altos e ineficientes para el bombeo de sangre dentro del cuerpo. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, seguramente ya los conocen. Este es un dispositivo que o han visto en alguna serie en la tele o en alguna película, o a lo mejor están haciendo su servicio, sus prácticas, o han tenido oportunidad de ir a los hospitales y ven por ahí un carrito rojo, y en un carrito rojo debe de existir un desfibrilador como estos que nosotros observamos aquí. Entonces, los desfibriladores son dispositivos externos que se utilizan para suministrar una muy fuerte descarga eléctrica en un paciente, de tal manera que se piensa que ritmos cardíacos extremadamente rápidos e inefectivos se puedan restablecer. Es decir, es una máquina de toques que busca resetear directamente el corazón para que su ciclo de conducción eléctrica vuelva a ser cíclico y normal, como cuando nosotros observamos una señal de ECG. ¿Vale? En ese sentido, podemos observar algunas partes en particular directamente de estos dispositivos, ¿no? Observaremos unas paletas de estimulación, que son los electrodos donde yo voy a mandar el choque. Tengo en muchas ocasiones la posibilidad de estar observando en pantalla una señal de ECG adquirida directamente desde las paletas, observar también cuando yo mando el impulso, asegurarme de que no esté mandando el impulso en una zona peligrosa como lo es el periodo donde se encuentra la onda T, y algunos otros cambios en particular. Tienen un control de nivel de energía que yo puedo aplicar, que usualmente en estos tipos de dispositivos estaremos trabajando como entre 30 y 360 watts máximos de potencia que yo puedo estar trabajando para descargar. ¿Vale? ¿Alguna duda aquí? ¿El rango de voltaje era 30 a 150? Depende de los modelos, pero sí puede ir desde los 30 hasta los 150, 300, pero aquí lo vamos a estar hablando en términos de potencia, no tanto de voltaje. ¿Vale? Vamos a hablar de wattaje o de joules. Ok. Entonces, estos dispositivos se utilizan principalmente para tratar trastornos cardíacos de frecuencias cardíacas muy, muy altas. En particular, el desfibrilador
se inventó para tratar la cardiopatía más peligrosa que nosotros nos encontramos, que es la fibrilación ventricular. Por eso también su nombre, ¿no? La fibrilación ventricular es generar directamente este ritmo cardíaco caótico. Yo lo que busco hacer es desfibrilar a mi corazón. Entonces, en este caso, aquí hablamos de que no se trata de forma rápida la fibrilación ventricular. Podemos tener una pérdida total de la función cardíaca en cuestión de minutos. Y entonces es una de las razones por las cuales se requiere de uno de estos dispositivos en situaciones de emergencia. Aquí nosotros podemos comparar un ritmo cardíaco normal en una derivación particular, puede ser de 3 me parece, porque tenemos una onda T invertida, versus una de fibrilación ventricular. Entonces aquí nosotros podemos observar, como ya sabemos, una onda P, QRST, onda P, QRST y así sucesivamente. Y en cambio en la fibrilación ventricular lo que nosotros observamos es una serie de contracciones caóticas que suceden de manera muy rápida. Entonces básicamente esto lo que significa es que le está dando un calambre al corazón, particularmente en los ventrículos, que son los encargados de mandar toda la sangre directamente al cuerpo. Entonces, si nosotros generamos una contracción rápida de ventrículos, básicamente no estamos dejando tiempo suficiente para que haya un llenado de aurículas y que ésta mande la sangre directamente a los ventrículos, y por eso se llama que es una frecuencia cardíaca muy peligrosa y un ritmo cardíaco súper ineficiente, porque no le estoy mandando sangre al cuerpo. Incluso si yo contraigo y contraigo y contraigo y cada vez mando menos sangre oxigenada directamente a la periferia, pues entonces ese tejido va a empezar a perder sus funciones. Y la otra parte por la que es mortal y por la que se dice que en cuestión de minutos se puede llegar directamente a la muerte es por un exceso de trabajo. Entonces, en ese sentido también el corazón es un órgano que requiere de sangre oxigenada para poder funcionar. Si nosotros lo seguimos contrayendo y no obtenemos esta respuesta de una necesidad de oxigenación, pues lo que sucede es que esto le empieza a dar calambres, el tejido se muere, se fatiga directamente el músculo y después es muy difícil poder reanimarlo. Entonces, en este caso, por eso es importantísimo que se trate de resetear el corazón lo antes posible. Sin embargo, el desfibrilador no trata solamente cardiopatías como la desfibrilación ventricular. La fibrilación ventricular ya dijimos que es la más mortal de todas, pero no es la única que se puede utilizar con este dispositivo. Podemos hablar también que el desfibrilador puede resetear el corazón en presencia de un aleteo o flúter auricular, que si ustedes observan en el video que veíamos que los doctores empezaban a bailar, el aleteo auricular significa que hay contracción múltiples de aurículas antes de que haya una contracción ventricular. Entonces, en este caso es similar. Tenemos una contracción rápida de aurículas. Esto va a generar que el llenado de los ventrículos sea más lento y con eso vamos a tener problemas a largo plazo. No es tan mortal como la fibrilación ventricular, pero si no se atiende rápido, pues entonces en este caso también las aurículas se pueden fatigar, dejar de trabajar, y eso solo haría que el ventrículo sea quien quiera comandar el ingreso del corazón, y en algún punto también se puede fatigar y eso no ayuda directamente. Entonces, si no se corrige un aleteo auricular, es muy probable que después evolucione a una fibrilación ventricular. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se observa en un ECG un aleteo auricular. Muchas ondas P antes de un QRST, muchas ondas P antes de un QRST. También podemos tratar la taquicardia ventricular, que esta, como su nombre lo indica, es una cardiopatía de una frecuencia cardíaca anormalmente alta. Sin embargo, a diferencia de la fibrilación ventricular, en la taquicardia nosotros sí podemos observar una morfología de la señal. Es decir, que el corazón sí está latiendo de manera ordenada como debería de hacerlo, sin embargo, lo está haciendo de manera muy rápida y no se puede controlar de manera normal el hecho de que la frecuencia cardíaca disminuya, y entonces es necesario resetear el corazón mandándole un super toque con un desfibrilador, ¿vale? Pero aquí debemos de entender esa parte en específico. ¿Lo prevenimos o lo queremos resetear? Porque a la larga, si nuestro corazón late a esta velocidad durante mucho tiempo, también se puede fatigar, le puede dar un calambre directamente al corazón y ese calambre no es otra cosa más que un paro cardíaco, ¿vale? Entonces, eso también se debe de tratar de evitar. Entonces, por convención se llama desfibrilación al tratamiento de la fibrilación ventricular, pero cuando hablamos de cualquier otra cardiopatía de alta frecuencia que es tratada con un desfibrilador, debemos
llamarlo cardioversión. Entonces, la cardioversión es el tratamiento con un estímulo eléctrico artificial externo de cualquier otra cardiopatía de frecuencia cardíaca anormalmente alta. ¿Sale? Entonces, eso no nos vayamos a confundir. Y ambas cosas, tanto la fibrilación como la cardioversión, se realizan con el desfibrilador. ¿Sale? ¿Dudas aquí, muchachos? Correcto. Entonces, la fibrilación nosotros la podemos definir como la excitación eléctrica caótica del miocardio que resulta en la pérdida de contracción mecánica coordinada y en la característica de los latidos cardíacos normales. Entonces, aquí podemos encontrar un ejemplo, ¿no? Nosotros ya sabíamos que si, por ejemplo, sucede un caos en este sistema de conducción eléctrica del corazón, que debería de ir de nodo sinoauricular, contracción auricular, llegamos al nodo sinoauricular manda el impulso eléctrico a través de las fibras de Purkinje a la base del corazón y después comienza a subir. Eso es lo que me generaría un ECG normal. En este caso no, en este caso empieza a verse que el control maestro que debería de tener el nodo sinoauricular lo comienza a perder y en realidad en el corazón va a comandar o se va a volver el marcapasos del corazón aquel que tenga el estímulo más fuerte. Entonces, en este caso, el nodo sinoauricular seguramente tiene un estímulo mucho más débil que una contracción ventricular y es por eso que empiezan los problemas, sino que el corazón siempre trata de buscar tener un nuevo marcapasos natural si alguno de estos falla y entonces en este caso pues comienza siempre a tratar de generarse la contracción en el ventrículo. Pero en el ventrículo también hay muchas células cardíacas y entonces en este caso se empiezan a tener diferentes picos en diferentes puntos y no le damos chance al corazón de que se llene de sangre. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles pueden ser unas posibles causas de generación de una fibrilación? Pues estamos hablando de isquemia cardíaca, que no es otra cosa más que una rigidez directamente en la vasculatura por parte de arteriosclerosis. Que esto de nuevo, si nosotros estamos hablando de que mi vasculatura se comienza a hacer rígida, no tiene esa posibilidad de contracción, entonces en este caso eso implica que para que llegue a todos lados el corazón tiene que bombear más fuerte. Entonces en ese caso el corazón se llena de exceso de trabajo y puede caer de nuevo en fatiga muscular cardíaca que se vuelve un paro cardíaco. Puede ser a través de la causa de infartos, que también es esa parte de que nosotros llegamos al punto de que el tejido cardíaco está exhausto y requiere un descanso y el corazón particularmente no puede descansar. Por degeneración de desórdenes cardíacos, es decir, que no se atienda algún desorden cardíaco de menor nivel, como un aleteo auricular. Si no lo tratamos adecuadamente, se puede volver en algún punto una fibrilación ventricular. Por toxicidad de drogas, que de nuevo también es algo que acelera la frecuencia cardíaca o acelera el ritmo de trabajo del corazón de manera importante. Por desbalance de electrolitos en la sangre, que es lo que causa de nuevo que nosotros podamos tener calambres, pero un calambre en el corazón se vuelve mortal. Por situaciones de hipotermia, en donde de nuevo por hipotermia lo que sucede es que la frecuencia cardíaca puede llegar a estar en un punto donde naturalmente debería de ser muy baja, y los ventrículos se desesperan y entonces en este caso comienzan directamente a buscar generar el inicio del estímulo cardíaco ante este tipo de situaciones. Y la otra, la más fea, que sucede en algunos trabajos por cuestiones de accidentes, es que tengamos una descarga eléctrica. Entonces esa descarga eléctrica, particularmente si hablamos de corriente alterna, pues puede generar que el corazón se resete y se le olvide dónde tiene que estarse generando el estímulo. Por eso es importante que nosotros recordemos que hay puntos específicos en el ciclo de conducción eléctrica del corazón en donde por nada del mundo deberíamos de generar actividad porque pudiéramos causar un mayor daño que desemboca en la creación de una fibrilación ventricular. ¿Vale? Entonces, la desfibrilación ahora lo vamos a definir como la acción de extinguir rápidamente la ocurrencia de varias ondas de estimulación o fibrilación al despolarizar simultáneamente la mayoría de las células cardíacas con una fuerte descarga eléctrica. Ya lo mencionamos, comanda en el corazón
quien genere el estímulo más fuerte. Entonces siempre nosotros vamos a buscar que para poder resetear todas las células del corazón, mi descarga eléctrica artificial tiene que ser suficientemente fuerte para asegurar que no haya ninguna otra señal cardíaca, perdón, ninguna otra célula cardíaca que pueda tomar el control directamente del marcapasos. Entonces, en este sentido en específico, la desfibrilación produce que las células cardíacas puedan repolarizarse por ellas mismas y entonces en este caso de esta manera se restablece el ciclo de conducción eléctrica del corazón, el latido cardíaco coordinado, ¿va? Entonces, aquí en particular es en donde comenzaremos a ver que la forma en la que se posicionan directamente los electrodos para realizar la estimulación del marcapasos tiene una razón de ser en particular. Si ustedes han visto las películas o las series en donde se utilizan ese tipo de dispositivos y que le frotan algo así y luego se lo pegan al paciente y les dicen a todo el mundo que se quiten y aprietan unos botones, sueltan una descarga y el paciente brinca, déjenme decirles que eso no sucede así como en las películas, ¿no? Sí se genera una descarga, pero es muy complicado que se vaya a generar una contracción de todos los músculos por este impulso eléctrico de tal manera que el paciente se sacuda. Si eso sucede, esa persona no está aplicando una buena descarga eléctrica, porque nosotros nos tenemos que asegurar que lo que se esté estimulando es la mayoría de las células cardíacas, no músculo, no otra cosa más que el tejido cardíaco, ¿vale? Pues por esa razón en específico, nosotros siempre vamos a tener que los desfibriladores, pues trataremos directamente de que tengamos una estimulación que atraviese absolutamente todo el corazón y por eso uno va directamente en esta posición y el otro va en la posición de abajo para tratar de agarrar directamente el corazón, ¿sale? Si nosotros ponemos los dos electrodos directamente en la parte frontal, como sucede en esta imagen en específico, estos dos son mis dos puntos de conexión que cierran el circuito con el corazón, positivo y negativo, y a través de ellos va a estar circulando la energía. Entonces, en este caso, trato por eso de asegurarme que se atraviese la mayor cantidad de células cardíacas para poder repolarizar a la gran mayoría. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Bueno, muchachos, pues entonces el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Quedan unos pocos 5 minutos antes para que se desestresen un poco antes de su siguiente clase. Y pues bueno, como ya dijimos, nos vemos el próximo lunes para poder hacer la evaluación directamente de los proyectos. Entonces les voy a pedir que se mantengan en línea durante la clase del lunes para que yo los pueda ir llamando y vayamos revisando directamente los proyectos. Voy a crear ahorita aquí una carpeta en Teams, a donde cada uno de ustedes les pido cree una carpeta y ahí metan directamente su propuesta de proyectos, ¿ok? Y ahí con que le pongan algún nombre en particular o el nombre de alguno de los compañeros será más que suficiente. ¿Alguna duda, muchachos?